Un mes, Act 258. La llegada de los españoles al panorama geopolítico del sur de Esos, influyó mucho en la perspectiva de los Guiscari, viéndolos en un principio como posibles clientes, pero tras la conquista de New Guis, los Guiscari comenzaron a temer a los españoles y sus barcos. El comercio continuó, pero en los meses que siguieron a la acción de conquista española, los Guiscari acumularon tropas en forma de compañías de sellswords y desplegaron hasta 20.000 inmaculados de Astapor. Todo el plan se construyó como si fuera una operación comercial. La expedición fue financiada de forma privada. Del capital, una cuarta parte la pagaban los grandes maestros de Meereen, otra los sabios maestros de Yunkai, otra los buenos maestros de Astapor y el resto varios nobles, comerciantes y gremios. Todos ellos esperaban no solo recuperar la inversión, sino obtener grandes beneficios. Este criterio organizativo, basado en un conjunto de intereses económicos particulares, había sido efectivo hasta ese momento para promover expediciones de esclavos y corsarios, basadas principalmente en ataques por sorpresa. Los Guiscari no tenían experiencia en la organización de grandes campañas de guerra naval, por lo que la logística era muy pobre. Diversas preocupaciones unidas al mal tiempo retrasaron la salida de la flota. Otros problemas que no requerían equipo de asedio especializado para tomar fortalezas, ni la imprescindible caballería para lanzar cargas en operaciones terrestres. El punto polémico fue la decisión de otorgar el mando de la flota a Samarro Saan. Si bien Samarro Saan había logrado notables éxitos actuando como corsario y pirata, numerosos líderes Guiscari habían criticado con furia su actitud arrogante y burlona sin respeto por nadie. La flota Guiscari partió de Astapor. Al partir, la flota constaba de 10 carracas, 60 galeras corsarias, 60 coques, más decenas de barcazas y lanchas. Además de las tropas de tierra, se embarcaron 4.000 marineros y 1.000 oficiales. El número total de combatientes, entre marineros y soldados junto con mercenarios, se contabilizaba antes de zarpar en 35.000 hombres. Desde el primer momento, se notó la indisciplina de las tripulaciones dispares. Antes incluso de ver la costa controlada por los españoles, ya había desertado una veintena de pequeñas embarcaciones, con un total de unas 2.000 hombres a bordo. A ello se sumó la desobediencia del propio Samarro, que se negó a atacar la península tal y como le habían ordenado, alegando vientos desfavorables y miedo a ser rodeado por la flota española o encallar en los rocosos acantilados de la península de Valiria. En cambio, Saan decidió dirigirse a la ciudad de New Guis. Los motivos que le llevaron a tomar esta decisión no están claros, pero podría deberse a dos razones fundamentales. En primer lugar, el deseo de Samarro de saquear el tesoro de New Guis, pues corría el rumor de que en New Guis se custodiaba un fabuloso tesoro valorado en millones. Gracias a su posición geoestratégica en las rutas comerciales, que era falsa, y por otra parte New Guis se había convertido en base de numerosas flotas españolas, para las que disponía de grandes reservas de víveres. Las defensas de New Guis eran bastante deficientes ya que el trabajo de reconstrucción aún estaba en progreso. El primer avistamiento de las velas de Guiscari ocurrió en Cape Oldys, desde donde se emitieron advertencias para la ciudad. Allí, tras conocer el peligro, mandó colocar unos jinetes para avisar a toda la isla cuando aparecieran los Guiscari. El capitán general de Nueva Guis, Juan Fernández Pacheco, contaba con 150 arcabuceros a las órdenes de Álvaro Troncoso, además de 2.000 antiguos soldados de infantería de marina. De las milicias locales contaba con 3.040 piqueros, 220 arcabuceros y con voluntarios locales sus fuerzas eran unos 5.240 hombres. A pesar de todo, la población civil de la ciudad se preparó para ayudar a la defensa en lo que fuera necesario, lo que sería decisivo. En cuanto a la flota disponible, solo se contaba con el galeón San Juan, 50 cañones, el navío San Bartolomé, 20 cañones, el Sansón Urca y el galeón San Bernardo, además de 2 galeras, la Princesa y la Diana, 5 cañones. Pero el capitán general, viendo el tamaño de la flota enemiga, durante los días siguientes, las tropas Guiscari al mando de Grazdan Moulor de Astapor desembarcaron de sus lanchas en las arenas de New Guis para atacar la ciudad, partiendo desde las afueras de la misma. Para hacer frente a este contingente, el capitán Álvaro de Troncoso y Ulloa contaba con 150 expertos arcabuceros que venderían las playas a un alto precio.
Tras numerosas bajas, los Guiscari se dieron cuenta del escaso número de tiradores españoles y decidieron rodearlos, por lo que Troncoso se retiró hacia las proximidades del muro de las pescaderías situado cerca de los muelles. Los Guiscari tomaron la parte baja de Niuguis sin demasiada dificultad, saqueando el barrio de la pescadería, llamado así por los españoles por la mayoría de pescadores que allí habitan, y comenzaron a ocupar la ciudad baja. Los defensores, viéndose rodeados, decidieron refugiarse en iglesias y edificios que sirven de fortificación, mientras otros a sangre y fuego se internaban en la parte alta de la ciudad. La trágica noche cubrió de sangre las calles de la parte baja de la ciudad. Los Guiscari, llenos de ira por sus numerosas bajas, se vengaron con la población civil, especialmente con las mujeres. Unas 500 mujeres entre españoles y ex-esclavos acabaron muertas, víctimas de tortura, algunos incluso después de haber sido objeto de diversión lujuriosa y sádica por parte de innumerables luchadores mercenarios y Guiscari. Durante la noche los Guiscari empezaron a crear catapultas que al amanecer comenzarían a debilitar el muro de la parte alta, especialmente la zona de pescaderías. Pero grande fue su sorpresa cuando empezaron a recibir un gran fuego de artillería de las murallas de la ciudad alta y de los navíos San Juan y San Bartolomé que acababan de llegar bajo el grito de Santiago y España. El duelo entre los galeones y las galeras Guiscari fue épico hasta tal punto que los Guiscari intentaron asaltarlo sin éxito. Tras horas de duro combate y debido al estado y posición del galeón San Juan, se decidió volarlo por los aires. La explosión del Santa Bárbara causó tal impacto en la formación Guiscari que el San Juan había enjambrado que muchos barcos quedaron destruidos, o destruido. Severamente dañado, mientras los españoles sobrevivientes del San Juan nadaron hasta el San Bartolomé, que se apresuró a rescatar a sus compañeros marinos, mientras la nave continuaba como el martillo de un herrero, golpeando la formación de galeras Guiscari que intentaba recuperarse tras la explosión nunca antes vista. Tras esto, los hombres de Grazdan Moulor lanzaron un asalto por la parte alta de la ciudad, pero esta vez se estrellaron contra las murallas españolas. Posicionados detrás de ellos, la guarnición y la población de la ciudad, incluidas mujeres y niños junto con esclavos, se defendieron con total determinación del ataque de Guiscari. Los hombres de Grazdan Moulor lanzaron un asalto por la parte alta de la ciudad, pero esta vez se estrellaron contra las murallas españolas. Posicionados detrás de ellos, la guarnición y la población de la ciudad, incluidas mujeres y niños junto con esclavos, se defendieron con total determinación del ataque de Guiscari. Los hombres de Grazdan Moulor lanzaron un asalto por la parte alta de la ciudad, pero esta vez se estrellaron contra las murallas españolas. Posicionados detrás de ellos, la guarnición y la población de la ciudad, incluidas mujeres y niños junto con esclavos, se defendieron con total determinación del ataque de Guiscari. Durante varios días los Guiscari atacaron las murallas, mientras que por la noche continuaban tirando piedras a las murallas. Dentro de las murallas todos ayudaban, mujeres y niños llevaban agua, comida e incluso municiones a los soldados que defendían las murallas, o llevaban piedras y arena para rellenar los huecos de las defensas. Fue durante estas acciones que el que sería considerada una heroína popular en la ciudad de Nueva Guis se distinguió. Ana María Gómez de Naat, más conocida como Ana de Naat. Cuenta la leyenda que su marido murió en los combates, cuando un maestre Guiscari arengaba a sus tropas al pie de las murallas. Doña Ana le pasó por encima con una pica y le atravesó, arrebatándole también el estandarte, lo que provocó el hundimiento definitivo de la moral de los atacantes. Las tropas Guiscaris abandonaron la pretensión de tomar la ciudad y se replegaron para volver a embarcarse a finales de mes, tras saquear la parte vieja de la ciudad, dejando tras de sí unos 1000 españoles muertos, y habiendo perdido unos 5343 hombres, además de entre 20 y 30 naves, todas ellas hundidas por los cañones del fuerte de Niuguis y las naves españolas. Además, en ese momento las epidemias comenzaron a pasar factura a las tropas de Guiscari, lo que unido al duro e inesperado rechazo en Niuguis, contribuyó al declive de la moral y al aumento de la indisciplina entre los mercenarios. Tras hacerse a la mar, otras 10 pequeñas embarcaciones con unos 1000 hombres a bordo, decidieron abandonar y tomaron rumbo desconocido. El resto de la flota, a pesar de no haber podido abastecerse en Niuguis, continuó con el plan establecido y puso rumbo a España. Con precedentes poco halagüeños, la armada Guiscari llegó a Baleares.
La situación de los Guiscari era dramática porque carecían de medios para forzar su entrada en las ciudades baleares. Carecían de madera para la creación de armas de asedio, la moral estaba baja y se habían quedado sin comida. Sorprendentemente para los Guiscari, la ciudad no solo no mostraba signos de rendición, sino que se preparaba para defenderse. La guarnición mallorquina estaba formada por unos 7.000 españoles. Pero en medio del trabajo de desembarco se desató el infierno porque del sur llegó el terror. 124 buques de guerra al mando de Álvaro de Bazán llegaron a Mallorca tras conocer la noticia del ataque a Neuguis e interceptaron a los barcos de la flota Guiscari que huían con lo que sabían dónde estaba el próximo objetivo. La llegada de la Armada Grande y Felicísima provocó el terror entre los mercenarios y barcos más débiles, que intentaron huir antes de que la Armada Española comenzara a destruir sistemáticamente los barcos Guiscari. La retirada Guiscari degeneró en una carrera individual en la que cada barco luchaba por su cuenta para llegar a un puerto amigo lo antes posible. La indisciplina dominó hasta el final en la flota de Guiscari. Al llegar a Merén con las manos vacías, habiendo perdido más de la mitad de sus hombres y la mayoría de los barcos, y habiendo fracasado absolutamente todos los objetivos de la expedición, los líderes de la ciudad decidieron acabar con la vida de los oficiales. Mercenarios como los Inmaculados Sobrevivientes mataron a los soldados mercenarios antes de que fueran ejecutados y arrojados a las arenas desarmados y desnudos. Tal medida y derroche de combatientes resultó ser clave para la posterior venganza española.